hablar sobre el tema discriminación racial y sus formas. Cuando hablamos de discriminación racial, hacemos referencia hacia el odio que se tiene hacia una persona o grupo de personas que tienen características o cualidades diferentes, como podríamos mencionar el idioma, el color de piel, las costumbres, la nacionalidad, entre otras. También se hace referencia que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial define a la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos, raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad sobre los derechos y libertades. La discriminación racial tiene varias causas. Entre las causas de la discriminación racial podemos mencionar el miedo, también podemos mencionar el nivel socioeconómico de las personas, también se puede decir que la ignorancia al no tener conocimiento de las diferentes costumbres, religiones y etnias de nuestro país. Formas de discriminación racial. La discriminación racial se caracteriza o se puede demostrar por varias formas. Entre estas formas tenemos lo que es el racismo y la xenofobia. Cuando hablamos de racismo, el racismo dice que es un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras personas porque tienen un color diferente. Un ejemplo muy claro de racismo fue en los tiempos de nuestros antepasados o en otros países, como podríamos decir el nazismo, cuando Adolfo Hitler se creía superior hacia las demás personas y abusaba de los derechos y libertades que estas personas tenían. Aquí en Guatemala también se ve muy marcado la discriminación racial hacia nuestros pueblos o etnias indígenas. Pero también esto se da muchas veces por falta de conocimiento e ignorancia de que nuestro país es un país pluricultural. También podemos definir la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia se dice que es el odio hacia los extranjeros. Como nos podemos dar cuenta que aparte de tantas culturas o diversidad de culturas que tiene nuestro país, Guatemala, también podemos ver que nuestro país es un país transitorio por un montón de emigrantes. Tenemos emigrantes de Honduras, El Salvador y de otros países que hacen su vía para poder llegar a cumplir su sueño mexicano. Muchas veces nosotros como guatemaltecos sentimos odio hacia este tipo de personas que están emigrando en nuestro país. Se dice también que el 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Eliminación y Discriminación Racial. El racismo en el mundo se manifiesta a través de la discriminación racial, teniendo prejuicios que subestiman a las personas de otras culturas o de otros pueblos. ¿Habían ustedes escuchado sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial? ¿Conocían ustedes en qué consiste y en qué fecha fue adoptada la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial? Pues en este video explicaremos un poco acerca de dicha convención. Al hablar de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, comprendemos que es una organización mundial agrupados para luchar contra toda clase de discriminación racial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dicha convención está edificada sobre la base de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial está dividida en tres partes. La primera contiene en los primeros 7 artículos
las obligaciones de los estados y el derecho humano a no sufrir discriminación. La segunda, establece los mecanismos de cumplimiento de parte de los estados y asimismo de los artículos 8 a 16. La tercera señala las disposiciones generales, ratificaciones, entre otros. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra cada 21 de marzo. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen la capacidad de construir de manera constructiva una mejor sociedad. A continuación me corresponde hablar acerca de los antecedentes. Cuando la comunidad internacional aprobó la Carta de las Naciones Unidas en el año de 1945, se aceptó la obligación de tratar de lograr la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Es importante mencionar que previo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el 20 de noviembre del año de 1963, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, realizó lo que se conoce como la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que contiene normas de observancia general para todos los países miembros a fin de garantizar a todos sus habitantes la no discriminación, exclusión, restricción o preferencia por raza, color, origen nacional o étnico. Sin embargo, la declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante. El apartheid. El apartheid, traducido al español, significa separación. Fue el sistema de segregación racial que sucedió en Sudáfrica y Namibia y que estuvo en vigor hasta 1992 en Rodesia, que es conocida actualmente como Zimbabue hasta el año de 1979. Este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo para los diferentes grupos raciales, manteniendo el poder exclusivo la raza blanca para poder ejercer el voto, y también se instituyó la prohibición de matrimonios entre blancos y negros. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, que solamente representaba el 21% de toda la población. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos no blancos del país. Vamos a hablar ahora acerca de la matanza de Sharpeville, también como uno de los antecedentes. Tras ganar el Partido Nacionalista Unificado, liderado por Daniel François Malan, se adoptó una política de segregación racial, diseñada para poder regular la vida de la mayoritaria población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. Durante la década de 1950, arreciaron las protestas contra el régimen de apartheid. El Congreso Nacional Africano, conocido por sus siglas ANC, y el Congreso Panafricano PAC, creado en 1958, canalizaron el movimiento de protesta. Y fue así como a comienzos de 1960, como el PAC hizo un llamamiento nacional para protestar contra la ley de pases, que controlaban los desplazamientos de la población negra en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en Sharpeville, acto que tuvo como consecuencia la muerte de 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas.
El 30 de marzo de 1960, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. A la matanza de Sharperville sucedió una oleada de protestas en todo el mundo, incluida la condena de las Naciones Unidas. En 1968, poco antes de que la convención entrara en vigor, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán exhortó a tipificar como delito todas las actividades de organizaciones racistas y nazis. Y fue así como el 11 de diciembre de 1969, la Asamblea General de la ONU designó el año de 1971 como el Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. El 21 de marzo también fue declarado por la ONU como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza de Sharperville ocurrida en 1960 contra los manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid a manos de la policía sudafricana. Yo los invito a conocer y hay que amar a las personas, a nuestras culturas y tradiciones, porque como guatemaltecos debemos de sentirnos siempre orgullosos de cómo somos, sin importar algún rasgo de, ya sea físico, nuestro idioma, no importa nada, debemos de amarnos tal y como somos. La convención nos sirve para combatir todos los aspectos de discriminación racial, así como también para hacer valer nuestros derechos. El cambio está en ustedes, en mí y en todos nosotros. Nadie puede hacerte sentir inferior. Todos tenemos los mismos derechos y valemos por igual. Hoy quiero hablarles acerca de las estadísticas de denuncias recibidas durante el año 2015 y al año 2020. Vamos a hacer una comparación y notaremos la diferencia de casos en cada año. Iniciamos con el año 2015. En el año 2015 se recibió una cantidad de 7.120. En el año 2016 una cantidad de 18.911 casos. En el año 2017 la cantidad de 16.148 casos. En el año 2018 la cantidad de 13.531 casos. En el año 2019 la cantidad de 13.072 casos. Y en el año 2020, que son los casos actuales que aún se continúan en investigación, un total de 9.894 casos. Si nos damos cuenta, el año que sobresalió más fue el año 2016 con 18.911 casos. Qué gran diferencia, y desde este año se ha venido reduciendo. Cada año ha sido inferior, ha tenido pocas denuncias. Quiero hablarles también, hacerles mención acerca de los casos de discriminación que en estos últimos años han sobresalido y que comúnmente se ven en Guatemala. En primer lugar tenemos casos de discriminación contra la mujer, que es un total en este año 2020 de 239 casos. Tenemos también lo que es niñez y adolescencia, con un total de 600 denuncias. Tenemos también lo que es área de salud, discriminación por salud, y tenemos un total de 1.326 casos. Ahora nos vamos con personas con capacidades diferentes o discapacidad, un total de 64 casos. Nos vamos al área de trabajo, la discriminación al trabajo, y un total de 996 casos. Y si nos vamos a personas mayores de edad, encontramos en estos casos un total de 342. Quiero hacerle referencia también acerca de 3 departamentos que se caracterizan como los 3 más altos con denuncias recibidas acerca de la discriminación. En primer lugar tenemos a lo que es la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala se ha caracterizado, según los informes del Procurador de los Derechos Humanos rendidos anualmente en estos años, Guatemala se caracteriza como uno de los países que ha recibido mayores denuncias. Tenemos como segundo lugar
a la ciudad de Quetzaltenango. Quetzaltenango también se ha caracterizado en estos últimos años pues como el segundo departamento pues que ha recibido mayores denuncias. Tenemos como tercer lugar que es Alta Verapaz. Alta Verapaz se ha caracterizado también de la misma manera que los dos anteriores mencionados, como uno de los mayores. Estos tres departamentos han sobresalido durante los últimos años. La discriminación existe en todo lado. La discriminación existe en la casa, la discriminación existe en la escuela, la discriminación existe en la universidad, la discriminación existe en la calle, la discriminación existe en todo lugar. Esto ha sido la referencia en relación a los casos recibidos y la comparación desde el año 2015 al año 2020. Muchas gracias. Gracias por continuar viendo este video. Es iluso pensar que esta situación no nos afecta. Te afecta a ti, a mí y a todos. Hoy te hablaré acerca de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pero para hablarte de este convenio, recordemos qué es convenio. El convenio es un acuerdo entre las partes, es decir, un convenio entre países. ¿Y quién creó este convenio? Recordemos que en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una institución que se encarga de la paz y la seguridad entre los países de nuestro globo terráqueo. Después de la Segunda Guerra Mundial, surge el primer principio, el principio de no discriminación racial. Y en 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bingo, el 21 de diciembre de 1965 se creó este convenio y entró en vigor el 4 de enero de 1969. En dicho convenio se define la discriminación como toda distinción, restricción o preferencia de la persona basada por motivos de raza, nacionalidad, género, que menoscabe su dignidad y los derechos fundamentales. Te mencionaré un pequeño resumen acerca de este convenio. Se dieron 3 decenios y 2 conferencias internacionales. ¿Qué es un decenio? El decenio es el periodo, es decir, 10 años. Y el primer decenio se dio en 1973 a 1982, el primer decenio contra la lucha de la discriminación racial. Y en 1978 se creó la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial, celebrada en Ginebra. Y el punto principal de la primera conferencia fue condenar la superioridad racial. Y la segunda conferencia mundial fue celebrada en Ginebra del 1 al 12 de agosto de 1983. En donde se tocaron 3 puntos: el apartheid, el aumento de la discriminación de la mujer y los refugiados inmigrantes. ¿Y qué es el apartheid? El apartheid es la separación entre blancos y negros, excluyendo totalmente la raza negra. El apartheid es detestable y es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Y en 1983 a 1992, en el segundo decenio para combatir la lucha contra la discriminación, se concluye de que no se lograron los objetivos del primer decenio, porque la discriminación seguía en aumento, pero ahora de distintas formas. Y en el tercer decenio, en 1993 al 2002, se da nuevas manifestaciones de racismo y aún más en los países desarrollados. El Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial cuenta con 24 artículos. Hoy te hablaré de la primera parte. En el primer artículo te define qué es la discriminación. Y en el segundo artículo, todos los países que forman parte de este convenio tienen como misión impartir justicia contra la discriminación racial.
Y en el tercer artículo, todos los países condenan y se comprometen a eliminar todas las prácticas de discriminación racial. En el cuarto artículo, los estados deben de aplicar justicia contra las organizaciones que se levantan con propagandas en contra de la discriminación racial. En el quinto artículo se reconoce el derecho a igualdad y los derechos fundamentales. Entre ellos te puedo mencionar el derecho al trabajo, el derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio, el derecho a heredar, los derechos políticos de elegir y ser electo, etc. Y en el sexto artículo, todos los ciudadanos estamos protegidos por el Estado para que no se nos discrimine. Y en el séptimo, el Estado está comprometido para educar a su población con el objeto de combatir los prejuicios que produzcan la discriminación racial. Todo lo bueno empieza sin barreras. Si no nos podemos amar, por lo menos aceptémonos. Di no a la discriminación racial. El artículo número 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial nos dice que discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros directa o indirectamente, conscientes o inconscientemente, hemos discriminado a alguien por el simple hecho de no vestir como vestimos nosotros o por el simple hecho de no hablar el idioma, aunque a veces demasiado coloquial, hemos hablado nosotros? Imaginemos por un momento la consecuencia grave que moralmente deja esta exclusión o preferencia en la persona. Pues el día viernes 12 de febrero del año 2021 se realizó una entrevista a la persona que por motivos personales prefirió permanecer en el anonimato, la cual reza así. Fue un domingo por la tarde cuando había tomado la decisión de viajar a La Mesía, Huehuetenango, en una parte de Ixta, queriendo salir de las rutinas cotidianas, con ello poder conocer distintos lugares y la forma tan única de cada persona. Es sorprendente la expresión tan natural que utilizan en su diario vivir, algo que para uno mismo se ve tan vulgar, normal o coloquial. Sin embargo, la adaptación al círculo social es diferente. Provocó en mí un tipo de psicosis emocional, sin saber la forma de poder comunicarme con ellos. Recuerdo que un miércoles por la tarde, un amigo con el que viajaba, tiene familiares por esa zona, mencionaban con interrogante los del pueblo, ya que éramos desconocidos. Sin embargo, mi amigo sí tenía familiares. Incluso fue el lugar donde él nació, pero tenía más de 15 años de no pisar esas tierras fronterizas. Me dijo él: amigo, vamos a trabajar un rato en la construcción de mi hermana. Sin dudarlo le dije que sí. Al pasar un momento llegamos al destino. Los trabajadores nos saludaron de esta forma: ¿qué onda, par de morros? No sabía si repetir lo mismo, sin embargo le dije buenas tardes. Al mismo tiempo de la conversación se dirigían a mi persona con la lengua mam, a sabiendas de que yo no podía hablarlo y menos entenderlo. Al parecer llegó un punto en el cual se enojaron por no poder hablar o comunicarme con ellos. Entonces me empezaron a gritar: pinche güero, hijo de tu puta madre, no eres de aquí, pásame ese maldito morro. Por supuesto que en ocasiones quería no estar ahí. En ocasiones resultaba posible hasta necesario mantenerme aislado de dicha multitud, regresar a lo tradicional, con los conocidos del pueblo y la familia. He sabido que una vida de exploración impuesta o voluntaria, aún más en cautiverio, donde te sientes observado,
por tu piel o tu vestimenta, tu vocablo. Que te vean con una mirada violenta y desprecio puede provocar un irrefrenable deseo de salir del lugar, de estar solo, quizá por algunos segundos. Sentía como la mayoría de palabras causaba como un nivel de superioridad en el marco laboral, social e incluso cultural. Por ejemplo, no cotorrees tanto, pinche culero, que esta verga es para hombres chingones. Sentía como si lo normal fuese amoral debido a los valores que ellos tenían. Si nos damos cuenta al escuchar el relato de nuestro entrevistado, al parecer no habría problema alguno en dicha experiencia. Pero si analizamos a profundidad, nos daremos cuenta que sí, en efecto, hay discriminación. Pues la persona que nos relató su experiencia, valga la redundancia, al momento de vivir eso, se sintió acosado y despreciado por el simple hecho de no entender y hablar el lenguaje coloquial que allá se utiliza, a sabiendas de que también ellos pueden hablar el español. Recordemos que es tarea de todos el erradicar por completo ese grave problema llamado discriminación racial. Y como dice Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. Siguiendo con el tema, según la Convención del artículo 8 al 16, que establece la constitución del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y los mecanismos empleados para rendir informes y prestar el examen ante el Comité como mecanismos del seguimiento en la implementación de la Convención. El Comité es considerado el órgano formado de expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención. En su composición se debe de tener en cuenta la representación equitativa de las regiones geográficas del mundo, así como las diferentes civilizaciones y sistemas jurídicos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue el primer órgano creado por las Naciones Unidas para poder vigilar y examinar las medidas adoptadas por los estados para cumplir con las obligaciones que les incumbe en virtud de un acuerdo concreto de los derechos humanos. La tercera comisión, que se trata de los asuntos sociales, humanitarios y culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió inducir la creación del Comité de la Convención por considerar que si no se disponía de las medidas para hacerla cumplir, no resultaría realmente eficaz. Los estados partes deben presentar al comité informes sobre la manera en la que se cumplen las obligaciones establecidas por la Convención. El comité examina cada informe y expone sus preocupaciones y recomendaciones a cada estado. Todos los estados están obligados a presentar el informe, aunque aseguren que en su territorio no se practica la discriminación racial y aunque el contenido de la convención haya sido incorporada alrededor de la nación, por lo que también se establecen 3 mecanismos para poder desempeñar sus funciones de supervisión: el procedimiento de alerta temprana, el examen de denuncias entre estados y el examen de denuncias de particulares. La convención también dispone de los estados que haya hecho la declaración y poder establecer o designar un órgano que será competente para poder recibir peticiones de personas o grupos que aleguen ser víctimas de violaciones de sus derechos y hayan agotado los demás recursos locales disponibles. Solo si se obtienen reparaciones satisfactorias del órgano designado, el peticionario tendrá derecho a señalar el asunto a la atención del comité. Corresponde al comité interpretar el contenido de las disposiciones de la Convención y otros tratados internacionales de los derechos humanos, desde la perspectiva de la discriminación y observaciones generales y sobre cuestiones temáticas. El comité, ante el continuo incumplimiento de algunos estados,
de su obligación de presentar informes sobre los avances en la aplicación de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ha recomendado el desarrollo de asistencia técnica especializada a los funcionarios encargados de la elaboración de esos informes por medio de seminarios, y también que los estados partes establezcan comisiones nacionales y otros órganos competentes para facilitar la correcta aplicación de la convención en el ámbito con los siguientes fines: promover el respeto del disfrute de los derechos humanos sin discriminación alguna, según se enuncia expresamente en el artículo 5 de la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Examinar la política oficial para la protección contra la discriminación racial. Vigilar la correspondencia de las leyes con las disposiciones con la Convención. Educar al público sobre las obligaciones contraídas de los estados partes en virtud de la Convención. Y ayudar a los gobiernos a preparar los informes presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Será parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hace referencia sobre las firmas, ratificaciones, adhesiones, las fechas en que entran en vigor, las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud, así como las denuncias recibidas. Ahora les explicaré acerca de cada una de ellas. En las firmas es cuando un representante puede firmar un tratado con la condición de que la firma sea aceptada por su estado. La convención estará abierta a la firma de todos los estados o miembros de alguna organización. Una firma está sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. La firma otorga al Estado calidad para ratificar, aceptar o aprobar. También crea la buena fe de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado. Luego se establece la ratificación. Esto es un acto mediante el cual un Estado indica su consentimiento a obligarse por un tratado, siempre que las partes lo hayan acordado como la manera de expresar su consentimiento. La necesidad de firmar está sujeta a ratificación. Concede a los estados el tiempo necesario para lograr la aprobación del tratado en el plano nacional y adoptar la legislación necesaria para la aplicación interna del tratado. La adhesión también forma parte de esta convención, ya que es el acto por el cual un Estado acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado y firmado por los otros Estados. En general, la adhesión se produce una vez que el tratado ha entrado en vigor. En el momento en el que la convención queda concluida, la norma entra en vigor. Por tanto, exige el cumplimiento de las partes. De ahí que los estados, sabedores de esa norma, deben adecuar los requisitos internos que determinen la válida aplicación del tratado por los órganos del Estado. A los estados se les comunicará que sean o lleguen a ser parte en la convención en el momento de la ratificación o de la adhesión. Los estados parte también podrán denunciar
mediante notificaciones, las cuales esas tendrán efecto un año después. La convención está en diferentes textos, los cuales son en chino, español, francés, inglés y ruso, y todos estos son igualmente auténticos. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros, porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, nada más. Como hemos podido observar en el ejemplo anterior, nos damos cuenta que la discriminación racial ha venido a través del tiempo, no solo en esta generación, sino desde mucho tiempo atrás. Aún así, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial nos da 3 puntos importantes que debemos resaltar de él. El primero es que nos enseña acerca del principio de tolerancia y nos dicen que sin importar la raza, el color, la etnia o el idioma o la religión que profesemos, todos somos iguales. Todos necesitamos recibir el mismo trato, ya que ante la sociedad todos debemos tener el mismo nivel, tanto educativo como económico. Mucha de esta discriminación se da a través de el nivel de que sintamos de superioridad. Aún así, cuando sintamos eso, existe la regulación en la ley, y es el siguiente punto que nos da la Convención, y nos dice que deben ser creadas leyes para la protección de las personas que sufren de esta discriminación, ya que se dan casos
El tercer punto es que debemos educar tanto a nuestra propia familia, tanto a nuestro propio pueblo, como a nuestro propio país, acerca de que todos somos iguales y poseemos los mismos derechos, sin importar nuestro estatus, ya sea económico o social. Aún así, investigando un poco con las personas que viven un poco aisladas de lo que son comodidades, mientras realizaba un viaje en el pueblo Ishiri, tuve la oportunidad de poder dialogar con una de las personas que vivía en lo alto de las montañas y hacerle la pregunta del por qué él no vivía en el pueblo, si estaba muy lejos. Su respuesta fue lo siguiente, que él tenía miedo de que pudiera pasarle algo porque había mucha discriminación y había mucha violencia. Entonces yo pregunté y le dije, ¿usted ha sido parte de ello? A lo que él respondió fue que no, pero que su familia en el antepasado, o sus antepasados, ellos sí habían sufrido de esto. Entonces, la discriminación puede ser muy dañina en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Entonces, estas personas tenían que caminar 10 kilómetros hacia el pueblo para poder obtener insumos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esta discriminación va más allá de los límites y conlleva a que estas personas se aíslen. Entonces, la convención tiene ese fin, poder erradicar en su totalidad tanto pensamiento como sentimiento en contra de las diferentes personas. Lo que queda es que nosotros realicemos ese cambio y ayudemos a que esa cultura de paz venga sobre nosotros. En Guatemala ha existido la discriminación, ya sea por color, raza, idioma, religión, clase social, etc. El trato desigual en la convivencia de todos los habitantes ha prevalecido y es por ello que en nuestro país se han ratificado leyes, tratados o convenios que regulan y protejan los derechos de todos los seres humanos sin ninguna excepción. Un tratado o un convenio es una manifestación de voluntad de los estados u organismos internacionales, materializada en un documento que genera derechos y obligaciones. Dentro de los tratados o convenios te puedo mencionar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio número 169 de la OIT. También te puedo mencionar las leyes del derecho interno, por ejemplo, el Código Penal, que en su artículo 202 bis prescribe sobre la discriminación. Y por último, y no menos importante, la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 4 que prescribe sobre la libertad e igualdad, donde dice que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. De la cultura maya, pero no se puede discriminar a una persona cuando tenemos los mismos derechos, tanto pueblos indígenas como no indígenas. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece en la sección tercera, en el artículo 76, la protección hacia los grupos étnicos y los grupos indígenas, en la cual ahí se establece que el Estado tiene la responsabilidad, tiene la obligación de proteger los intereses, de proteger los derechos humanos de esas personas, tanto como protege a las personas no indígenas, también tiene la obligación de proteger los intereses y derechos de estas personas indígenas. ¿Por qué?
porque ellos son personas como cualquiera otra. Todos tenemos el mismo derecho desde que nacemos, tenemos los derechos, las obligaciones, los mismos intereses en este mundo, en la cual podemos ver que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque venimos y excluimos a cierta persona que puede traer trajes típicos, trajes que no comúnmente nosotros usamos, la vestimenta diferente hacia estos pueblos. Ese es la distinción racial, pero no se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos intereses, las mismas obligaciones dentro de este país y dentro de otros países. Entonces podemos nosotros notar la gran discriminación racial. ¿Cómo se puede eliminar eso? Es responsabilidad de todos, pero en especial es responsabilidad de las autoridades, funcionarios de cada país, del Estado, independientemente. Ellos tienen que velar por la protección de cada uno de estas personas indígenas que sufren de discriminación racial. ¿Por qué? Porque en el Código Penal de Guatemala, en el artículo 202 bis, ahí establece la discriminación, pero también sanciona si uno discrimina o incita a discriminar o acciones discriminatorias hacia otra persona diferente a nosotros. Ahí sanciona conforme a la ley establece, ahí sanciona el delito que es la discriminación.